Bueno, vamos a, vamos a tirar una raya en la libreta, en la hoja, a la mitad, a la mitad de la hoja, la línea del tiempo, así se llama, la línea del tiempo. Le ponemos a la mano izquierda, le ponemos año uno y a la mano derecha, al final de la línea, le ponemos año 2019 porque estamos en del 2019. Bien, entonces año uno a la mano izquierda. Aquí, eh, para esto lo hago para la mayor comprensión. eh, nos metemos un poco en la historia del tiempo. ¿Qué sucedió el año uno? ¿Qué fue lo que pasó el año uno? El año uno nació Jesús. El año uno nace Jesús. Así es que nace Cristo el año uno. Se comienzan a contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Eh, Luego recorremos poquito el, el tiempo y nos vamos hasta el año 30. El año 30 comienza Jesús a predicar, comienza la predicación de Jesús. Eh, eh, y su predicación dura 3 años nada más. El año 33 muere en la cruz. Bueno, entonces el, el año 30 comienza a predicar. El año 30 invita a 12 apóstoles, 12 seguidores, 12 hombres que ya el Padre le había dicho que cuando viniera aquí a la tierra, bueno, que haría un grupo, una congregación. Entonces llama a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, para formar su grupo. En otras palabras, iglesia. ¿Por qué iglesia quiere decir congregación o grupo de personas? Eso quiere decir iglesia. Entonces, el año 30 Jesús forma su grupo. El año 33 pues ya ese grupito que tenía Jesús los instruyó durante 3 años y pues ya cuando él resucita y se va, se despide de ellos, les da la orden de que anuncien a todos, que enseñen a todos lo que él dijo. Eso se llama evangelio o buena nueva, palabra de Dios. Entonces les manda que vayan a todo el mundo y enseñen lo que él dijo. Eso está en Mateo 28, 19, 20. Y bueno, la iglesia que Cristo dejó, que Cristo fundó en el año eh, 33, ya sin Jesús físicamente presente, eh, comienza a predicar a Jesús. Eh, y durante esta partecita de aquí, entre el año 30 y 33, bueno, más bien el año 33, fue cuando hizo la última cena. El día jueves, en la noche, hizo la cena, su cena, eh, donde repartió el cuerpo y su sangre, su cuerpo y su sangre, eh, mostrando él vino y pan. Y como ya vimos, había dicho él que iba a dar su cuerpo y su sangre a comer. Aquí ya lo está cumpliendo. En el capítulo 6 de San Juan, ahí vemos que él les dijo que iba a dar su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Eh,
En otras palabras, bueno, aquí es como Dios nos trae la salvación comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que con eso nos da vida eterna, como ya eh, veremos en el tema. Eh, entonces, así pasó. Bien, entonces la iglesia comienza a predicar el Evangelio de Jesús y eh, comienza a predicar desde el año 33, nos pasamos hasta la línea del tiempo, hasta llegar hasta el año 1520. Algo pasó el año 1520. El año 1520 sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que pues un fraile, un sacerdote católico, se sale de la iglesia, tiene sus ideas, no está de acuerdo en ciertas cosas que había en la iglesia en ese tiempo, no soportó, no quiso someterse a la iglesia y fundó su propia congregación, hizo su propio grupo, su iglesia, en otras palabras. Recordemos que iglesia quiere decir grupo de personas, congregación. Entonces muchos lo siguieron y formaron entonces la primera iglesia protestante, la primera iglesia que se sale de la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuáles eran las razones por las que se salió? Bueno, hay muchas. Ustedes vean en la película o los documentales de Martín Lutero y pues ahí se van a dar cuenta de cuántas cosas, por qué razón se salió. Una de ellas es porque en ese tiempo pues había ciertas anomalías en la iglesia. Había ciertas cosas que no estaban bien, que él tenía razón, pero que eso no era para que se hubiera salido de la iglesia, porque Jesús no quiere que estemos en otra iglesia. Jesucristo fundó solamente una. Y él dice que debemos soportarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. Él no soportó. Eh, entonces, pues se sale de la iglesia, funda su iglesia, su grupo de personas y ya lo siguen. Y bueno, tiene muchos errores él también. Uno de los errores tremendos fue que dijo que cualquier persona podía entender la Biblia porque el Espíritu Santo le inspiraba. Y debido a eso, bueno, esas palabras se hicieron muy populares en toda la gente que lo siguió y se salieron entonces pues de la iglesia y comenzaron a interpretar la Biblia por cuenta propia. Cosa que dice la Biblia que eso no es correcto, porque la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que aquella persona que interpreta la Biblia por cuenta propia se va a se va a distorsionar eh, la escritura. Entonces, por eso es que pues no deben interpretar la Biblia por cuenta propia, porque no va a estar bien. Dice aquí en 2 Pedro 2:20, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y Martín Lutero dijo lo contrario. Dijo que cualquier persona podía interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo le inspiraba. Ciertamente que el Espíritu Santo inspira, pero el Espíritu Santo mismo puso maestros en la iglesia para enseñar. Entonces, y también hay que acordarse que hay Espíritu no Santo que también puede inspirar. Entonces, pues por eso es que al decir esto él, bueno, mucha gente empezó a interpretar la Biblia por cuenta propia y de ahí pues comenzaron a salir más iglesias que no se sometieron a lo que decía Lutero, porque pues a ellos les inspiró el Espíritu Santo de otro modo, según eso. Y bueno,
pues son errores tremendos, y ahí empezaron a salir más y más, y empezó a infectarse de muchas sectas en el mundo, a tal grado que ahorita pues hay más de 50,000, y todos dicen ser la iglesia de Cristo, eh, y todos tienen diferente modo de interpretar la Biblia. Cada quien interpreta la Biblia como le da su gana. También dice aquí la carta del apóstol Pedro, también más adelante, dice así, en 2 Pedro 3, desde el 14, vamos a leerle 2, 3, eh, 2 Pedro, capítulo 3, versículo del 14 en adelante, dice así: con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Y ahora vamos a poner atención que dice aquí. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Así que, pues aquí vemos que se puede interpretar mal la Biblia para daño, les va a hacer mal. Dice como lo hacen también con las demás escrituras, no nada más con las cartas del apóstol Pablo. Entonces eso es lo que sucede. La persona que se sale de la iglesia católica interpreta mal la Biblia para su propio daño. Bien, volvemos otra vez pues al, al dibujito que estamos haciendo aquí. Entonces pues el año 1520 comienzan a salir las iglesias que no son católicas. De manera que nosotros vemos aquí en este dibujo pues como la Iglesia Católica comienza a predicar desde el año 33 hasta el año 1520. No había ninguna iglesia protestante, todo era una sola iglesia. A partir del año 1520 empiezan a salir eh, iglesias no católicas, protestantes. ¿Por qué se dice protestantes? Porque protestan, no están de acuerdo. Eso es. Entonces, pues, sin embargo, ya sabemos que Jesucristo dejó solo una iglesia, lo dice la Biblia, Mateo dice 18, fundó una iglesia. Eh, entonces, pues, con esto vamos a entender un poquito más el tema. Vamos a hablar del tema de la misa adelante. Entonces Jesucristo, eh, el año 32 aproximadamente, fue cuando eh, pues dijo que iba a dar su cuerpo y su sangre. Capítulo 6 del versículo, perdón, capítulo 6 de del Evangelio de San Juan, y pueden ver todo esto, ¿no? Y ya después, el año 33, el Jueves Santo, eh, instituye la Eucaristía, o sea, la Santa Misa o la Cena del Señor, o fracción del pan, se le puede decir de muchos modos. Bien, entonces con esto entendemos un poquito, vamos a entender un poquito más eh, este tema. Todo el tiempo que la iglesia predicó, no había ninguna iglesia protestante hasta el año 1520. Comenzaron a salir. Y todo el montón de iglesias que hay actualmente se dicen que son la iglesia de Cristo. Y por ignorancia de los católicos, les creen y se van para allá porque no estudian. Por eso es importante nosotros estudiar, para que nosotros sepamos defender nuestra fe, eh, y estar conscientes que esta es la iglesia que Cristo fundó y no hay otra. Sí, para que nadie nos engañe, porque
en las escuelas, en nuestras casas y donde quiera que andemos vamos a toparnos con personas que no son católicas. Donde quiera que estemos, así hay. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia religiosa. Mucha. Entonces, alguien viene y habla, por ejemplo, en una casa, van y tocan los mormones, a veces van a las casas, o los testigos de Jehová, y si van otros igual, y las personas que están ahí le hacen caso por, este, por cortesía, por amabilidad, les oyen. Entonces, lo que ellos siembran en los católicos son dudas, son sembradores de dudas. Siempre, siembran dudas porque ese es el modo de atrapar a los católicos, sembrándoles dudas. Por eso dicen que no hay que tener imágenes en las casas. Por eso dicen que la Virgen María tiene más hijos. Por eso dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador. Y luego dicen que no hay iglesia, que solamente la Biblia. Y tienen un montón de cosas que dicen y van atrapando a las personas porque no están preparadas para dialogar. En otras palabras, es como si uno que no es médico viene a la casa y dice que sí es médico y da recetas y todo eso y la gente le cree. Entonces no es correcto. Para poder nosotros dialogar con una persona que no es católica, necesitamos estar instruidos entonces, si no, no se puede. Lo que sí se puede decir es esto, amablemente, le puede decir así, mire, yo soy católico y solamente recibo enseñanza de la iglesia que Cristo dejó, que es la católica. Por lo tanto, no debo escuchar gracias, puede usted marcharse adelante, muy amablemente. No, pero que mire que le voy a dejar esta hojita. No, le dije que no, respeto. Pero le voy a dejar esto, no puedo. Disculpe, pero no. Pero son tercos. ¿Qué hay que hacer? Cerrarle la puerta. No hay otra. Pero si está uno preparado, puede dialogar. Así es. Si está uno preparado, puede dialogar. Por ejemplo, una vez llegó una persona que es mormona a mi casa, llegó, ya me dijo que quiero invitarlos a que vean el canal de la iglesia de los santos de los últimos días, porque así le dicen a su iglesia. Y entonces le dije yo, oye, ¿por qué no mejor me hablas de la Biblia? Bueno, dice, es que ahorita nada más andamos dando esta propaganda, pero que no me puedes hablar de la Biblia. Sí, bueno, pues háblame de la Biblia. Y entonces ya me dijo, bien, y abrió la Biblia, y así, donde donde le abrió me empezó a hablar, y ahí hablaba del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegó a los apóstoles y que comenzaron a predicar, y dice, y ya después que leyó dijo, por eso es que nosotros andamos predicando, porque el Espíritu Santo vino y pues es que viene a nosotros, pues nosotros predicamos. Bueno, qué bien. Le dije, ahora yo te voy a hablar. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, mira, en primer lugar te voy a decir para ti qué es iglesia. Para poder hablar de la Biblia, ¿qué es iglesia? Y ya me dijo, bueno, iglesia somos todos. Dije, bueno, yo respeto lo que tú dices, pero yo no lo considero así. Yo pienso que iglesia es esto, de acuerdo con la Biblia, es Jesucristo con sus 12 apóstoles y la gente que se les va uniendo, las personas que van uniéndose a ese grupo. No sé si estés de acuerdo. Tú dijo no, dijo son, sí estoy de acuerdo. Entonces, no es correcto decir yo soy la iglesia. Podemos decir yo soy miembro de la iglesia, así sí. Ahora, ¿de qué iglesia? Esa es otra cosa. Entonces, bien, ahora te voy a decir una cosa. ¿A quién le dijo esas palabras Jesús? ¿A quién vino el Espíritu Santo? ¿A qué iglesia vino? Porque, ¿cuánto hace que nació tu iglesia? A ver, vamos a ver cuánto hace que nació tu iglesia. Tu iglesia nació en el año 1800, algo así, me acuerdo. ¿Verdad que sí? No, sí. Bueno. Entonces, ¿cómo es que dices que el Espíritu Santo vino a ustedes si no existían ustedes?
Ya se quedó pensando. Entonces, ¿verdad que no vino a ustedes? Se quedó pensando. Dijo, bueno, dice, después vengo. No, está bien, cuando quiera venga. ¿Y cómo sé que estoy aquí? Si ve el pick-up rojo que está ahí, señal de que estoy y puede dialogar conmigo. Pero le advierto una cosa. Cuando venga, véngase preparadito para platicar y dialogar y le voy a grabar un video y lo voy a subir al internet para que todas las personas sepan lo que dialogamos y así lo que usted dice, pues a lo mejor usted tiene razón y va a convencer mucha gente y se va a llevar mucha gente para su iglesia o a lo mejor yo, eso es bueno para que las personas oigan. Y dijo, bueno, está bien, jamás volvió. Los testigos de Jehová también, también así lo hago con ellos. Y yo les grabo a propósito a ellos cuando llegan. Llega un testigo de Jehová, yo les grabo. Así, lo que dicen y yo. Y luego lo subo al internet. Para, pues para que las personas escuchen el diálogo y se beneficien. O a veces cuando ando yo por ahí en el parque, a veces que pues se me antoja y digo, bueno, voy a ver qué dicen ahí, ¿no? Y prendo el celular y les grabo y luego lo subo al internet también. Para que se vea el diálogo. Así que en mi canal de YouTube, ahí tengo varios diálogos con los testigos de Jehová ahí, que he hecho, ¿no? Así ¿Y cuál es tu canal? ¿Cómo? ¿Cómo es tu canal? Así Serafín Equigua, así está mi canal de YouTube. Entonces, eh, ¿Qué es tu apellido ese? sí, ese es mi apellido de Equigua. Entonces, así está mi canal en el YouTube, Serafín Equigua. Y ahí tengo muchos temas también de la Biblia que subo, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita vamos a hablar de la misa, del tema que le leí. Entonces ya vimos ahorita que en este dibujo que hicimos, vimos que el año 1 nace Jesús, el año 30 comienza a predicar, el año 33 muere en la cruz. Entonces, en esos 3 años que predicó Jesús, cuando comenzó, vamos a abrir la Biblia. ¿Sí trajeron la Biblia? No. Entonces ahí le va la Biblia. Buscan ahí Juan 6, Juan 6, 45. Voy a tratar la Biblia. Juan capítulo 6. 28. Aquí está bien. Sí, es aquí. 6, ahora el 1. A ver, vamos a leer ahí. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, las fiestas de los judíos. Hasta ahí. Bueno, ok, ahora me van a decir en qué año estaba diciendo Jesús estas palabras. ¿En qué año? Ajá, ya se lo saben. El 30. Aproximadamente. 30, ¿Está bien? Así es. Del 30 al 33. Y pues estamos ubicándonos. Algo así, digamos entre el año 30 y 32, algo así. Ya cuando tenía tiempo de andar con los apóstoles, ¿no? Algo así. Porque ya reunía. Podemos decir entre el año 30 y 33, no hay problema, pero yo lo que deseo es que se ubiquen en qué estamos haciendo. Estamos viendo historia, estamos viendo cuándo sucedió esto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lees, por favor. Continúas con el versículo número 5. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver un numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron.
Bien, ahí nos vamos a detener para reflexionar. Y vamos haciendo oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú quieres que nosotros seamos tus discípulos, que aprendamos de ti todo. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu que está en nosotros por el bautismo, que nos ayudes a entender tu palabra, danos sabiduría, danos inteligencia por entender tu palabra. Gracias porque tú nos escuchas. María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, ruega por nosotros. Amén. Bueno, estamos mirando ahí que Jesucristo va a hacer un milagro ahí. El milagro es de que va a repartir pan con 5 panes y 2 peces, va a darle de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, o sea que era muchísima gente. Ese es un milagro que va a hacer Jesús ahí. Bueno, eso dijimos que lo va a hacer entre el año 32 aproximadamente. Voy a regresarme para atrás para dar un poco de historia. ¿Sí se acuerdan de la historia de Adán y Eva o no? ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de Adán y Eva, no? ¿O no? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos fueron el número de la primera mujer. Ajá, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué desastre hicieron? Desobedecieron una manzana que le dio una serpiente cuando se suponía que no podían agarrarla. Así es. Desobedecieron. Desobedecieron a Dios y por eso vino un desastre en la tierra. ¿Qué desastre vino en la tierra para nosotros? Dolor. Así es. Sufrimiento. Sufrimiento, todo eso. Vino un desastre, un descontrol total. Ahora nosotros tenemos que controlar nuestros impulsos si no hacemos desastres. Y cuando estaba Adán y Eva en el paraíso no había necesidad de eso. Estaba todo controlado, no había problemas. Ahora tenemos que retener nuestros impulsos porque si no nos hacemos un desastre. Así es. Y aparte de eso, vamos a experimentar la muerte. Dios nos había hecho para no experimentar la muerte. Por eso dijo Adán y Eva, si comes de este árbol, morirás. No comas de ese árbol, porque el día que comas, morirás. Ese árbol tiene un significado. ¿Qué significado tiene ese árbol, esa fruta prohibida? Es el que Dios nos hace libres de elegir lo bueno o lo malo. Ese árbol representa lo malo, el mal. Entonces, ellos optaron por, como Dios les dio esa libertad de elegir, entonces ellos optaron por comer de esa fruta, desobedecer por engaño del diablo. El diablo los engañó. Ahora bien, ¿quién hizo al diablo? A ver. ¿Quién hizo al diablo? Pues el solito. Ajá, efectivamente, él se hizo diablo. Qué buen razonamiento. Él, ¿sabe por qué? Porque Dios hizo los ángeles. Dios hizo los ángeles. Y los hizo con libertad también. Pero era envidioso, ¿no? Pero el diablo no quiso obedecer a Dios. No quiso someterse a su reinado. Y como Dios los hizo libres, él no quiso someterse. Y además le hizo la guerra a Dios. Y quería agarrar el puesto de Dios. En otras palabras, tú no eres Dios, yo soy Dios. Entonces, dice la Biblia que hizo un desastre ahí arriba, unas guerras, y entonces lo echaron de ahí. Y entonces se hizo diablo. ¿Qué quiere decir diablo? Mentiroso. Eso quiere decir padre de la mentira. Y lo hizo rey de la tierra, ¿no? Y entonces el diablo viene a la tierra y viene al paraíso donde estaba Adán y Eva y engaña a Adán y Eva. Los engaña. ¿Sí? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en armonía, todo bien, no había nada de malo, nada más había un mandamiento, nada más, no comer de ese árbol. Es decir, no hacerle caso a nadie fuera de Dios, nada. Eso representa ese árbol, ¿sí? La desobediencia. Viene alguien, le dice que, como el diablo es mentiroso, me parece que Juan 8:44 dice ahí, 8:45, que el diablo es el padre de la mentira, que de ahí empezó la mentira. Entonces le mintió a Adán y Eva para hacer desobedecerle.
perdón, para que desobedeciera a Dios, entonces, ¿qué va a hacer? El hombre va a experimentar el mal. Por eso Dios dijo, no comas porque conocerás, el día que comas conocerás el bien y el mal. Así que no comas de ese árbol. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Estamos conociendo el mal. Lo estamos conociendo. ¿Por qué? Porque así decidieron nuestros primeros padres. Decidieron conocer el mal, pues nosotros venimos de allá. Así es. Entonces, por eso nosotros experimentamos el mal. Y entonces Jesucristo, como Dios es bueno y como nosotros somos sus hijos, no quiere perdernos. Y por eso es que Él hizo un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que sus hijos no se pierdan. ¿Qué quiere decir eso de pierdan? ¿Qué quiere decir eso de pierdan? O sea, que la muerte en sí, la muerte no existe, porque todos, Dios nos hizo con espíritu y alma, entonces el alma no muere, lo que muere es el cuerpo. Entonces, el diablo lo que quiere es llevarnos a su reino, eso es lo que quiere el diablo. Como a Dios no le puede hacer nada, así a nosotros sí. Y nos quiere separar definitivamente de Dios por toda la eternidad. Nunca más volver a Dios y nunca más volver a ver la paz, la tranquilidad, el amor, todo lo que es bueno. Eso es lo que quiere el Satanás. Porque le tiene envidia a Dios. Y su reino sería como un lugar donde hay pura maldad. Así es, efectivamente. El reino del diablo, ahí lo dice la Biblia. La ley de la Biblia. Es por eso que dicen que Jesús mismo aquí es el cielo y aquí es el Algunas personas piensan eso y en parte parece que tienen razón. En algo tienen razón, ¿no? Porque estamos experimentando el mal aquí en la tierra. Pero entonces, Dios, como es bueno y no quiere perdernos, entonces Él nos ama. ¿Qué hace? Dice, bueno, ya cometieron eso, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, se ponen de acuerdo con Jesús y le dice a Jesús, vas a ir a la tierra, aceptas ir a la tierra. Le estoy diciendo algo así para que se entienda, ¿eh? Sí, sí. Ok, entonces vas a ir a la tierra, quieres ir a la tierra a salvar al hombre, a que vuelva a ser nuestros hijos, a que les señales el camino que conduce a la salvación, para que no se vayan, no se pierdan por la eternidad, sino que se vengan conmigo otra vez. Y Jesús acepta, pero Dios le dice, pero mira, te van a matar, te van a despreciar, vas a sufrir mucho. Dice, no, y te vas a hacer como ellos, vas a tomar un cuerpo, porque Dios es espíritu. Entonces Jesús acepta y viene y muere por nosotros. Pero Él trae un plan. Dios le marca un plan. Dice, vas a ir a la tierra y vas a dar una enseñanza, una enseñanza salvadora, para que siguiendo ese camino, ellos vengan con nosotros otra vez. ¿Sí? Que no se pierdan, sino que se vengan con nosotros. Entonces Dios y Jesús son dos personas diferentes. Así es, efectivamente. Son tres personas distintas. Así es. Son tres personas, en Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Está bien lo que dijiste? Es una persona. El Padre es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Qué quiere decir persona? Que piensa, que decide. Eso quiere decir persona. Porque Jesucristo toma decisiones. El Padre toma decisiones y el Espíritu Santo toma decisiones. Así lo dice la Biblia también. Que ese es otro tema a tratar, pero te estoy diciendo más o menos, ¿no? El Espíritu Santo, hay un tema sobre el Espíritu Santo que es amplio, una hora más o menos, que se explica todo lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí, es una persona. Sí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿quién es el que viene aquí a la tierra? Jesús. Él es el que se hace como nosotros. Se hace como nosotros, hombre, porque Dios es Espíritu. Así que viene, se hace como hombre como nosotros y trae un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es dar una enseñanza salvadora. Nos da sus mandamientos para que siguiendo esos mandamientos
nosotros vayamos caminando hasta llegar al cielo. En otras palabras, ahorita estamos caminando rumbo al cielo, o al infierno, o al purgatorio. ¿Sí? Estamos caminando hacia allá. El día que nos vayamos de aquí, que a mí ya me falta poco, más que a ustedes. Yo tengo 75 años, así que lo más probable es que yo me vaya primero. Entonces, todos estamos caminando hacia allá, nadie se escapa. ¿Sí? Y por lo tanto, pues Jesús viene y nos da un camino de salvación, que es su palabra. Su palabra, porque en la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces viene y da esa enseñanza a los apóstoles y luego les manda que den esa enseñanza a todo el mundo. Vamos a ver Mateo 28, 19, 20, creo que ya lo habíamos visto la semana pasada. Verán qué dice allí. Es para atrás, como unas 50 hojas por atrás. Es Mateo 28, 19, 20. Como unas 50 hojas para atrás. Ajá. Ahí vean. 28, 20. Mateo 28, 19, 20. 28, 19. Así es. ¿Qué dice? A ver, lean, por favor. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Esa es la enseñanza salvadora. A ver. Es lo que vimos la semana pasada. Sí, así es. ¿Ya la encontraste? No. A ver. A ver, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí, ¿qué es ahí? ¿Qué dice? Es para atrás. Capítulo 28. Vamos a detenernos un poquito ahí. No olvidemos que estamos entre el año 30 y 33. A ver, lee, por favor. ¿El cuál? Es el 19, 20, otra vez. Lo vamos a meditar. ¿El 19? Ajá. Vaya pues. Vaya pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí, no vamos a reflexionarlo poquito a poco. Miren, para entender la Biblia necesita uno analizar palabra por palabra, para entenderla bien. Entonces dice, vayan pues, ¿a quién le dice eso? ¿A sus discípulos? Correcto, a su iglesia, a su grupo. ¿En qué año? ¿En el año 30? Más o menos. Bueno, ya es en el año 33 porque ya fue cuando resucitó. Ya cuando resucitó fue cuando les dio estas órdenes, ¿no? Entonces esto fue en el año 33. Entonces le dijo a su iglesia, a su grupo, vayan pues, y vayan, les dio esa orden, les dio esa orden a la iglesia. Miren, ahora, la iglesia, los miembros de la iglesia, si nosotros queremos que la iglesia esté más viva, que tenga más fe, que brille, esto es para ti, para Damaris. ¿Por qué? Porque tú vas a ser miembro de la iglesia del mañana o de hoy. Y nosotros los grandes ya nos vamos. Entonces, los jóvenes de ahora son los que van a componer la iglesia del mañana. Si los jóvenes se preparan bien, esto va a ser muy bueno. Si no, seguimos, vamos para atrás. Bueno, entonces ahí está la orden. Vayan que todos sean mis discípulos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser discípulos de Cristo, estar aprendiendo de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como uno va a la escuela a aprender cosas del mundo, también tiene que ser discípulo de Cristo. Es decir, crecer en lo espiritual. No nada más en lo material, sino crecer en lo espiritual. Porque nosotros estamos compuestos de cuerpo y de espíritu. Entonces, hay que darle de comer al cuerpo, pero hay que darle de comer al espíritu también. Si no, no salimos bien. Bueno, si hay alguna pregunta,
Digan con confianza, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno. Y también cuando tengan otra pregunta, aparte de lo que yo estoy diciendo, a cualquier otra pregunta pueden decirme también, ¿eh? Ok. Bien, entonces, dice, esa es la orden que da Jesús, que todos sean discípulos de Él. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos haciéndola de discípulos de Jesús. Estamos aprendiendo de Jesús sus enseñanzas. Bien, ya que vimos esto, nos regresamos otra vez al Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, donde vimos que estaba repartiendo, que va a repartir los panes Jesús y los peces. Juan está adelantito como unas 50 hojas adelante de Mateo. ¿Juan qué? Era Juan, estábamos en el versículo, vamos a ver el versículo 8, capítulo 6, versículo 8. ¿Juan qué? Juan, capítulo 6, versículo 8, por ahí nos quedamos. No perdamos el hilo que llevamos, ¿eh? Vamos viendo que estamos entre el año 30 y 33. Ajá. ¿Qué dice? Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ajá. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaban los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Bien, hasta ahí. Entonces ya nos enteramos de qué se trata, ¿verdad? Es una comida, es un milagro grande que hizo Jesús. Ok. Ese plan lo traía Jesús, ya, desde el cielo, hacer eso. Para que la gente viera y tuviera confianza en Él, tuviera fe en Él, que Él venía de Dios y que era Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ah? Estamos viendo eso. ¿Qué sucedió? Que Jesús traía un plan de salvación para el mundo. Y en ese plan traía eso, que iba a ser este milagro de repartir, de multiplicar esos panes para que las personas, sus discípulos, y creyeran en Él. Porque imagínense, ser un milagro así, pues es algo sorprendente, que de 5 panes y 2 peces coman 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, así que es un montón de gente. Así es. Entonces, ese es el plan que traía Jesús. Bien, entonces, vamos a pasarnos ahora hasta el versículo 22. Ya le entendieron ahí. Ahora vamos a ver qué pasó al día siguiente. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había subido con sus discípulos a la barca, sino que estos habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Capernaum en busca de Jesús. Bien, ok, está ahí. Entonces ahora están buscando a Jesús. ¿Para que le dé comer? Efectivamente, así es, para que le dé comer. Muy bien, oye, te adelantas, qué bueno. A ver, sigue el versículo 27. ¿Qué le dice Jesús vamos a ver el versículo 26. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los siglos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Hasta ahí. Entonces, Jesús hizo ese milagro por una razón, para que vieran y creyeran en Él, y creyeran lo que Él decía. No era para que les estuviera dando de comer todos los días, y que todos los días estuviera haciendo un milagro, no era para eso. Por eso ahorita va a dar una enseñanza a Jesús. Ahora el versículo 27. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ahí está. Entonces, hay un alimento entonces que da vida eterna.
Ese es el plan que traía Dios, dar un alimento que da vida eterna. Y ese es el que tú vas a recibir a la hora de la comunión, el alimento que da vida eterna. ¿Sí? Entonces, ese es lo que quiere darnos Jesús para salvarnos. Ese es el camino. Una de las cosas del camino de la salvación es eso. La otra es el bautismo, que dijo, vayan y bauticen, otra cosa. El bautismo y después comer su cuerpo o su sangre. La comunión, así es. Por eso, cuando tú vayas a comulgar, cuando vayamos a comulgar y que ya recibamos a Cristo en la comunión, son momentos muy bonitos de unión con Jesús para decirle a Jesús, Jesús, no quiero nunca separarme de ti. Quiero que estés siempre conmigo. Nunca te alejes de mí. Si yo me alejo de ti, tú no te alejes de mí. Y siempre recuérdame que estás conmigo. Así, o lo que te nazca decirle, pero hacerlo con mucha devoción. No es más importante la fiesta. No, lo más importante es unión con Jesús, aunque no haya fiesta. Porque es la comunión con Cristo. ¿Sí me entiende? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ese es el pan que da vida eterna. ¿Sí? ¿Y cuánto le costó a Jesús darnos de su cuerpo y su sangre? La muerte en la cruz. Costó muy cara nuestra salvación a Jesús. Bueno, ahora, ¿qué más dice? Otra vez desde el 27 en delante, otra vez. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece en la vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, él ha sido marcado con el sello del Padre. Se fijan, dice que él los va a dar, que les va a dar ese alimento. Jesús se dice a sí mismo el Hijo del Hombre, así se dice en la Biblia, Jesús se dice así. Entonces, hasta ahí vamos bien, se va entendiendo. Entonces dice, Jesús da el pan que da vida eterna. Y fíjense lo que dice aquí, este pan se los dará el Hijo del Hombre, porque todavía no lo da. Solamente está hablando de eso, que va a dar ese pan. Todavía no lo da en ese momento. Estamos entre el año 32 aproximadamente, quizá, ¿no? Bueno. Porque ya está ejerciendo. Ya está predicando, ya está enseñando que va a dar un alimento que da vida eterna. Bien. Entonces, vamos a continuar con esa parte. Entonces, el número 28, ¿qué dice? Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Ahí está la cosa, que Jesucristo quiere que todos creamos lo que Él dice. Eso, le están diciendo, le están preguntando a sus discípulos cuál es la obra, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces les dice que quieran en Él. Vamos a continuar a ver qué más dice. 30, versículo 30. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? Hasta ahí. Acabó de hacer una señal, ¿por qué le piden otra señal? Es la de la comida. No le creen. Aunque ella haya hecho eso, hay algunos que no le creen. No le creen. Vamos a continuar, ¿qué más dice? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Ahí está. Se niegan a creer. Ya había ciertos discípulos que no creían en Él. Aunque Jesucristo había hecho el milagro, no creen. ¿Qué más dice? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré el que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ok, vamos a pasarnos hasta el 41 para no leerlo todo. Sí. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían,
conocemos a su padre y a su madre. No es cierto. Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Ahí está, no creen en él. No creen en él. O sea, muchos, a pesar de que hizo el milagro, no creen. Claro, otros sí, pero casi muchos no. Ahorita vamos a ver cuántos fueron los que no creyeron. Jesús les contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Aquí está, aquí está escrito en los profetas, es decir, antes de que viniera Cristo al mundo ya estaba escrito, ¿verdad? Que íbamos a ser enseñados por Dios, es decir, Jesucristo nos está enseñando. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Ahí está, el que cree tiene vida eterna, el que cree y come va a tener vida eterna, el que no cree pues no. Yo soy el Ajá, adelante. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Hasta ahí, se fijan, para que lo coman y ya no mueran. No sé qué va a haber vida eterna. Así es, efectivamente. ¿Qué comentario das? ¿Sí le captas ahí? A ver, ¿qué comentario das? ¿De qué comen? O sea, si le entiendes, di lo que entendiste, pues. Pues que muchos no creían en él, aunque él había hecho el milagro de que les dio a 5,000 personas de comer con muy poquita comida. Ajá. Y los judíos decían que pues, ajá, sí, se cree. Y los judíos decían que pues no era cierto porque él era hijo de María y José. Ok, muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver el versículo 52. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Hasta ahí. Entonces Jesús les dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Les vuelve a remarcar y a remarcar. Miren, los que no son católicos no creen esto. No creen, y son igual que los judíos que están aquí, igualitos. Dicen, ¿cómo va a darnos de comer Jesús su cuerpo y su sangre? ¿Por qué actúan de ese modo? Porque los han engañado. El montón de sectas que hay, el montón de predicadores que hay que no son católicos engañan a la gente. Y le creen más bien al que los dirige que a lo que dice la Biblia. Y esto que dice aquí en esta Biblia, así tal cual, también está en la Biblia de... Sí, también está. Con excepción de la Biblia de los testigos de Jehová. La Biblia de los testigos de Jehová ellos la hicieron porque ellos tienen su imprenta y ellos le colocaron a su modo la Biblia. La Biblia de ellos, no. La Biblia de los protestantes es la misma de nosotros, pero nada más tiene 7 libros de menos. Pero en el libro de ellos tiene esto también. No nada más está aquí. La Biblia que usan los protestantes se llama Reina Valera. Yo creo que tengo las dos. Voy a investigar. Es la Reina Valera. Y la de los testigos de Jehová es el Nuevo Mundo, así se llama. Si usted compara la Biblia de los testigos de Jehová con la Biblia católica y la Biblia de los protestantes, no concuerda para nada. Juan 6, hace cuenta que Juan 6 empieza desde... Bueno, es todo el capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de la Eucaristía o comunión o fracción del pan o la cena del Señor. Entonces, vamos a continuar. El 52. Ajá. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y su sangre, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así que me come y vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de nuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come ese pan vivirá para siempre. Continuamos. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en las
sinagoga, en la casa de oración de los judíos, que se llamaba sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Se fijan, dice, este lenguaje es muy duro, y eran discípulos de él, discípulos que ya lo seguían. Pero cuando les empezó a decir de eso, ya no aceptaron eso. Eso no, ¿cómo es posible que nos dé de comer su cuerpo? ¿Cómo es que vamos a comer su cuerpo y su sangre? No, eso no está bien, dijeron. Pero no sé cómo decir su cuerpo, ¿no? O sea, ¿Cómo? sí hacer su cuerpo, pero que no sé cómo. Así es. Aquí está mi brazo y... Así. Jesús nos va a dar su cuerpo y su sangre, pero por eso dice, yo soy el pan que da vida, porque Él nos va a dar su pan, que es su cuerpo, el pan que es su cuerpo, que ya lo está diciendo allá anteriormente, ya le leímos, ¿verdad? Que decía, yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y ahora sigue explicando que su pan es su cuerpo, y cuando dice que es su cuerpo, entonces ya ellos dicen, ¿cómo? Eso no puede ser eso. Y más adelante va a decir que su sangre también, dicen, menos, porque los judíos tienen prohibido comer sangre. Peor la cosa, ¿sí? Por eso los testigos de Jehová prefieren dejar que se muera la gente a que le hagan transfusiones de sangre. No sé si ustedes hayan oído eso. ¿Por qué? Porque tienen esas creencias de los judíos. ¿Sí? Para que sepan eso, si no lo sabían, ahí está. Los testigos de Jehová prefieren que se muera la gente a hacerle transfusiones de sangre. Y de hecho ya ha sucedido. Sucedió con unas personas que les di clases también para que recibieran la primera comunión, me contaban que un pariente de ellos lo dejaron morir porque no le pudieron hacer transfusión, porque no aceptaron que le hicieran transfusión de sangre, que porque está prohibido por Dios. Por eso es el Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos. Eso es de los judíos. Nosotros somos del pueblo que no es judío. Y la iglesia que Cristo fundó, eso cambió. Eso ya no funciona. Porque Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, que era judío también, y de la religión judía también, Él vino a dar lo definitivo. Y ya lo anterior quedó atrás. Algunas cosas sí entraron, otras no. Y Él modificó las cosas. Si ustedes oyen el Evangelio, ¿verdad? Que dice Jesús, ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que a todo aquel que odia a su hermano, ¿cómo dice? No, dice, habían oído que se dijo, no matarás. Mas yo les digo, aquel que odia a su hermano ya lo mató. Modificó las cosas. Y así va modificando Jesús los mandamientos de Dios. ¿Por lo de Caín? Bueno, ya se sabe que no es pecado matar. Eso se sabe desde hace muchísimos años, ¿no? Que así lo dio el mandamiento Dios. Pero ahora Dios lo corrige, Jesucristo corrige eso. Dice, no nada más matas a tu hermano matándolo físicamente, sino odiándolo ya lo estás matando. Entonces corrigió el mandamiento ese, lo hizo más perfecto. Así es. Y entonces Jesús corrige eso. Y eso de comer sangre, eso quedó en el Antiguo Testamento, eso no se hace ya, eso no. Pero los testigos de Jehová, como son engañados por sus pastores, les inculcan eso de tal manera que lo tienen bien aferrado en su mente y llegan a hacer esas cosas de dejar morir a las personas, si quieren hacerles transfusión de sangre, ¿no? Hasta allá llega eso. Bueno, ¿sí me da a entender? Ok. Entonces, pues, los judíos decían, ¿cómo puede darnos de comer su carne, no? Bueno, ya Jesús les dijo que si no comen, pues no tienen vida. Entonces, el plan que tenía Dios, venir aquí al mundo, mandar a Jesús aquí al mundo,
que nos diera su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida. Son mandamientos de Dios, también mandamientos de Cristo, que son el camino que nos conduce a la salvación. Así es. Por ejemplo, yo cuando estaba enfermo, estuve muy enfermo como 6 meses que no podía pararme yo, y a mí me llevaban de vez en cuando la comunión. Vean qué bien me sentía yo recibir a Jesús en la comunión. O sea, estaba yo muy enfermo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es una fortaleza grande. Y por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo que tengo la comunión, la confirmación, y que ya ves que, igual con los católicos, que sí, estoy casada por el civil, pero no por la iglesia, ¿por qué lo toman así como muy malo, que uno no puede comulgar? Ok, muy bien. No es que, es un mandamiento de Dios, no es cosa de la iglesia. La iglesia se rige por los mandamientos. Sí, la iglesia se rige por los mandamientos de Dios. Y Jesucristo dijo claramente, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, tiene que unirse, tiene que venir la pareja a que Dios los una. Ese es un mandamiento de Dios, por medio de su sacerdote. O sea que los sacerdotes son ministros de Dios, son representantes de Dios, son embajadores de Dios. Y ellos tienen que obedecer lo que dice Dios. Porque si luego caemos, no, porque no nos vayamos tan lejos con lo que hizo Peña Nieto con la actriz esta que se casó. Estaban los dos casos por la iglesia, y tú mismo ahorita lo dijiste. Lo que la iglesia o lo que el Señor une, que no lo separe el hombre. Así es. Y es hasta que la muerte nos separe. Y Así sin embargo ellos hicieron desastres. El Papa les dio y los volvieron a casar. Yo de eso no sé. Yo de eso no sé. Yo lo digo por mí, lo personal. No, mire, de eso, de que pasó con esas personitas, yo no lo sé. Necesitaría investigar yo a fondo eso, cómo estuvo. Porque ¿sabe qué? Que hay a veces que es puro... Creo que es más feo, pero igual fue el Papa, pues. Sí, pero a veces eso es pura propaganda. Es una propaganda que no viene de buenas fuentes. Yo antes de dar un sí o no, yo siempre investigo a fondo a ver qué sucedió, para poder hacer un juicio más certero. Porque hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Así es. Entonces hay que ver qué sucedió ahí exactamente. Así es. Pero hay otra cosa también. Yo no quiero decir si el Papa hizo o no hizo, no. Yo lo que quiero decir es esto, que a veces pecados hay donde quiera. El pecado hay donde quiera. Lo que a nosotros nos toca hacer es hacer lo que está de nuestra parte. Si un sacerdote actúa mal, él va a dar su cuenta. Nosotros tenemos que... Igual, por ejemplo, yo en mi caso, sí siento mucho como el demonio, ¿no? Sí. Y ha habido, desde que no puedo comulgar a la fecha, 2 veces que sí me ha pesado mucho no comulgar. ¿Cómo no? Por las, más bien no he tenido como la necesidad. Sí. ¿Por qué? Porque yo pues desde chiquilla sí fui a la iglesia y... Pero ¿por qué no se casa? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿por qué no? Porque no quiere mi marido. Pues tampoco lo voy a obligar, ¿verdad? No, pues sí. No, sí, pero sí, o sea, igual no en todo este tiempo, o sea, estoy bien con él, tenemos nuestros hijos, tengo una buena familia, tengo valores, tengo igual. Yo podría aconsejarle esto, ¿no? Que hay que hacer oración para que todo cambie. En primer lugar, y luego poner todo lo que está de nuestra parte para lograrlo. Pero principalmente pedirle a Dios que esto se solucione y poner todos los medios posibles para que eso se haga. Eso es. Pero si están casados por el civil. No es por la iglesia, por el civil nada más. Pero es legal. Sí, es que es muy diferente a la iglesia. Es que el matrimonio por el civil es eso de la tierra. Sí, el matrimonio que viene de Dios es Dios, la bendición de Dios es algo espiritual.
Pero por ejemplo, si el Papa los casó, a lo mejor como ellos eran nomás como un arreglo político, era un caso diferente, ¿no? Porque cómo puede, o sea, a lo mejor se los junta, pero si no se quieren. Yo no sé, por eso digo yo eso, yo no sé, yo necesito investigar. Yo no sé de cómo está esa cosa. Uno puede estar No, especulando esto, pero no sé. De eso no sé. independientemente sí he comulgado y independientemente no, muy pocas veces he sentido la necesidad. Ahora sí que con mi religión y sabiéndolo, la persona que soy, la discípula que soy, que estoy en paz conmigo misma, puede decirse que no necesito como que el sacerdote me lo dé. Yo sola siento paz y si voy a la iglesia y estoy bien. Pero sí ha habido de dos. No, pero qué bueno que me está contando eso. Bueno, es bueno, es No, importante. incluso, o sea, no por yo juzgar o algo, pero yo sé que hasta necesito confesarme, o sea, yo sé que estoy bien, que hay personas mucho más pecadoras y que están casadas y que van y comulgan, y eso a lo mejor eso está más feo. Así es, efectivamente, porque... Pero como lo dices tú, Bueno, Dios es el que habla, el que nos dice, y en la Biblia nos dice claramente que el que come indignamente su cuerpo y su sangre está cometiendo un pecado grave. ¿Y qué le pasó a Judas por haber comido indignamente? ¿Se acuerdan qué le pasó a Judas? pues se suicidó. O sea, ¿qué le pasó a Judas, que era uno discípulo de Cristo, cuando le dio Jesús el pan, o sea, su cuerpo y su sangre? ¿Qué le pasó a Judas? Lo traicionó. Se le metió el diablo. ¿Y qué pasó? Lo entregó. Así es. O sea que cuando estaban así no debemos comulgar. Lo que sí pueden hacer es esto. Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero recibirte. Ayúdame a poder recibirte un día, pero ahorita ven a mí, ayúdame a cambiar. Eso sí se puede hacer. Y a veces algunos padres dicen, hagan una comunión espiritual para aquellas personas que no pueden recibir a Jesús. Pero, sí, así creo que sí lo he hecho yo siempre. Cada que voy a una misa o algo así, Sí. que te digo que es en la comunión de mi hijo. Por ejemplo, ahora que ya va a cumplir 15 años, creo que hasta como que sí me pesa. Ahí como que sí me llega. Pero pues tampoco puedo ir a obligar a un hombre que no se quiere casar conmigo. Pues no, es que lo que pasa es por eso yo le digo, el consejo que yo le doy es ese. Sí. Y también dígale al padre y a ver qué consejo le da a él. Pero mi consejo es este, ¿no? Hay que pedirle a Dios que eso se solucione y luego poner todo lo que está de nuestra parte, ¿sí? Buscar el modo de eso, todo eso. Y le voy a decir otra cosa también, muy importante, que bueno que dijo eso. Uno, cuando va uno a misa o va uno al templo, a veces uno siente la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Y a veces no la siente también. ¿Sí? Ojalá que siempre lo sintiéramos, pero no es así. Pero le voy a decir otra cosa también muy buena, que nosotros vamos a obedecerle a Dios, haya sentimientos o no haya sentimientos, porque el sentimiento no es seguro y la obediencia a Dios sí es segura. Es decir, cuando yo voy porque siento, no es muy seguro eso. En cambio, cuando yo voy por obediencia a Dios, es diferente, porque como que es más meritorio, como que tiene más mérito ir, aunque no sienta, que cuando siento. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Es que yo voy a misa, no tengo ganas de ir, pero lo hago porque te amo, Jesús, quiero ir. Por obediencia. ¿Y porque te amo? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Ahora bien, eso ya vemos pues que Jesús, ese es el camino de salvación que Jesús nos da, ¿verdad? Es también cuando una persona está en peligro de muerte, sí, a veces los padres los casan ahí, a veces, y también a veces sí parece que sí se pueden confesar cuando en peligro de muerte, aunque estén viviendo así. Lo que pasa es que si la persona se mejora, mire, también, no quiero decir esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una persona está grave, sí, puede confesarse y le dan la comunión.
Pero cuando ya se compone, si es que se compone, entonces tiene que decidir qué hacer. O sigue viviendo con su esposo, o se separa, o vive como hermanos. Punto. Así es. Esa es la solución. O se separan, o viven como hermanos, y ya pueden seguir comunicando. ¿Sí? Así es. ¿Sí me da a entender? ¿Qué Ok. pasa si, por ejemplo, cuando vas a confesarte, y no sé, eres un asesino o algo, y vas a confesarte y el padre o el sacerdote no puede decir nada? El sacerdote no dice nada de la confesión. Pero ¿qué tal si como si es un delito o algo? No debe decir nada el padre. Nada. Está prohibidísimo por la iglesia que el sacerdote diga eso. Y los sacerdotes prefieren morir a decir lo que alguien Pues les hay diga. sacerdotes y sacerdotes. Eh, Es como todo. yo no conozco ninguno hasta el momento Yo sí. que ya haya dicho los pecados así en público de una persona. No, pero o sea, a lo que yo me refiero que hay de sacerdotes a sacerdotes. Ah, claro. Recuerde una cosa. ¿Cuántos apóstoles hubo? No sé, ¿Y uno cómo salió? Ah, es igual. siempre hay. Siempre va a haber traidores, siempre. Es como todo que dice. Sí, siempre va a haber traidores. Ahora, la pregunta será, ¿seré yo? ¿Seré yo? O sea, esa es la pregunta. Por eso tenemos que cuidarnos siempre, andarnos cuidando de ser cada día mejor. O sea, cuidarnos de ser mejor, cuidar de ser, siempre tenemos que estar luchando. Hacer el bien sin mirar hacia el. Bien, entonces continuamos. Ya estamos viendo entonces que Jesús tiene la enseñanza esa, de que nos va a dar su cuerpo y su sangre. Ok, y estaba hablando del tiempo futuro, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver Lucas 22, 19. Ajá, para atrás. Si tienen alguna pregunta, díganme. Lucas 22. Lucas 22, 19. Ahora ya aquí, en esta parte, ya va a ser, esto que vamos a ver ahorita, es un día antes de que lo crucifiquen a Jesús. Ajá, es lo que vamos a ver ahorita. La cena del Señor. Así es. Es la última cena. Por eso le dicen la última cena, porque ya va a morir. Bueno, es el día que lo agarran y ya se lo Así es. llevan. En la noche lo toman. Después de cenar, lo toman preso. Ahí está. Lo que dijo ya lo va a hacer aquí. Lo que él dijo anteriormente, que se iba a dar su cuerpo y su sangre, ya lo va a hacer aquí. Ya cuando se está despidiendo, vamos a ver qué dice. ¿Qué número? Llegada la hora, Ajá. Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea el año de perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vida hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traicionó está aquí conmigo sobre la mesa. Bien, ok. Entonces ya está haciendo Jesús lo que dijo anteriormente, que nos iba a dar su cuerpo y su sangre. Dice Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto. Dio la orden. ¿Se ven que da una orden Jesús? Hagan esto. ¿A quién está diciendo Jesús eso? A sus apóstoles. Le está diciendo a su iglesia. No le está diciendo a otra iglesia, le está diciendo a su iglesia. De todas maneras, las otras iglesias que no son católicas no hacen esto. Y si lo hacen, no vale, porque no son sacerdotes. No son sacerdotes instituidos por la iglesia. Eso es como un teatro lo que hacen, porque no tiene su valor. Jesús aquí está haciendo la ordenación de los sacerdotes, está instituyendo al sacerdote. Por eso el Jueves Santo, que ya viene, que va a venir la Semana Santa, se hace la fiesta de la institución de la Eucaristía o de la Cena de Jesús, el jueves. El jueves, en la misa de la tarde,
se le llama la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús dijo, tomen, hagan esto, cuando Él hizo a los sacerdotes, pues cuando nombró a los sacerdotes, que son sus apóstoles, para que hicieran eso, porque solamente el sacerdote puede hacer ofrendas a Dios por nosotros. Entonces Jesús ordenó a los sacerdotes para que ellos hagan la ofrenda a Dios, para que así nos llegue la salvación a nosotros. Y nosotros poder comer su cuerpo y su sangre que Él nos da, que nos lo da el sacerdote, representando a Cristo. Así que eso es lo que dijo Jesús, aquí se cumple, ¿verdad? Después ya en la carta a los Corintios, ahí adelante, como 50 páginas adelante, ya cuando se va Jesús, es la carta a los Corintios, capítulo 11, primera carta a los Corintios. Va en este orden, así va, miren. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, Gálatas. Capítulo 11, versículo 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, del 23 al 29. Versículo del 23 al 29. Ajá. Y a las 23. Sí. Y a las que son menos honorables les trataremos con mayor respeto. No. Vamos a ver, o me equivoqué yo. 1 Corintios 11. A ver, arriba, ¿qué dice? 11. Hasta menos arriba, ¿qué dice? Hasta ahí arriba, ¿qué dice el encabezado? Hasta arriba. Y en parte lo creo a 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. A ver, pues más yo aquí. ¿Y qué? 11. Ándele ese. A ver. Siguiendo con mis advertencias, Eso. no nos puedo alabar por sus hermanos, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como la iglesia, se notan divisiones entre ustedes, más de lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que se destaquen las personas probadas. Pásenle hasta el 23. Yo he recibido del Señor lo que a mí me ves, les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Eso es lo que se hace en la misa, ¿se fijan? Ahora bien, Jesús dijo eso entre el año 33. Ahora aquí ya estamos en el año 57. Esta es la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y estaba hablando de eso, de la cena del Señor. Dice que él recibió eso porque están reuniéndose y hacen la cena, porque había un desorden ahí, por eso está regañando. Está diciendo: ¿qué pasó cuando ustedes están haciendo un desastre ahí? Pórtense bien, ¿qué les pasa? O sea, no, se reúnen a hacer la cena y hacen lío ahí, hacen esto y esto otro. La iglesia así es, desde el principio. No es una iglesia con miembros perfectos. Que los que no son católicos, ellos dicen que sí, que ellos son perfectos. Pues están mal, porque no hay iglesia, no hay miembros perfectos en la iglesia. La iglesia católica es la iglesia perfecta porque Jesucristo es perfecto, no porque nosotros seamos perfectos. Es muy diferente. Y es santa no porque nosotros seamos santos, porque Jesucristo es santo. Todas esas cosas son muy buenas que entenderlas. Así es que, bueno. Y fíjense que los que no son católicos, muchos dicen: no, nosotros no tenemos pecado, nosotros estamos bien. Pero la gente les cree. Bueno, ok, vamos a ver. Entonces, esto fue el año 57. Bien, ahora vamos a pasar atrás, como unas 30 páginas, como unas 50 páginas atrás, Hechos de los Apóstoles. ¿Hechos? Como unas 30 hojas atrás. ¿Se llama Hechos nada más? Así se llama Hechos, sí. Pensé que era Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:42. Hechos 2. Ajá. Capítulo 2.
la primera comunidad. Ajá, ¿Dos qué? 42. La 296. Eran nacidos de la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas Hasta ahí, nada más el 42. Nada más el 42. ¿Qué dice el 42 nada más? Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Ahí está, vamos a aclarar esto. Ahí está contando el que escribió este libro, que fue el apóstol San Lucas, está contando lo que hacían los primeros católicos. ¿Qué es lo que hacían? La primera comunidad. La primera comunidad, ¿qué es lo que hacían? A ver, ¿qué hacían? A la convivencia fraterna. Una cosa, convivencia fraterna. Otra cosa. A la fracción del pan. Fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es la misa. La fracción del pan es la misa. Fraccionan el pan. Ajá. ¿Qué otra cosa? Y las oraciones. Oraciones y qué más. Hay otra cosa ahí. ¿Sí? Otra vez, ¿ve? Eran nacidos a la enseñanza. Una, enseñanza, convivencia, fracción del pan y oraciones. 4 cosas hacían. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Convivencia fraterna en la iglesia, la fracción del pan que es la misa, y enseñanza. Siempre tenemos que estar en constante enseñanza, constante enseñanza. Si no, aquí en casa. Porque si no, nos estamos atrasando en el conocimiento de Dios. ¿Y saben qué dice la iglesia? Que muchos católicos no saben, que la mayoría. Dice que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Y nadie le hacemos caso. Muchas personas no le hacemos caso. Hay que estar leyendo la Biblia para conocer a Cristo. Pero con la dirección de la iglesia. Cuando haya una duda hay que consultar a la iglesia, porque si no, hay unos errores, ¿verdad? Entonces, esto lo escribió el apóstol San Lucas el año 62, lo que estábamos viendo ahí, que eso es lo que hacían, ¿verdad? Eso, la fracción del pan. Bien, en la misa tiene varios nombres. ¿Cuáles son? ¿No se acuerdan? Fracción del pan. ¿Qué más? Enseñanza. No. Envío. Ándale, envío. ¿Sí? Es que lo leemos. ¿Qué más? Eucaristía y cena del Señor. 4 cosas. Misa, Eucaristía, fracción del pan y cena del Señor. O sea que cuando uno viene a misa, ¿a dónde vas? Voy a la cena del Señor. Porque cada vez que es la misa es la cena del Señor. Así es. O la fracción del pan, también se le dice Eucaristía o misa. Tiene todos esos nombres. Bien, ahora una pregunta, ya terminamos con esto. Entonces, ¿qué vamos a recibir cuando vamos a comulgar? El cuerpo. Y la sangre de Cristo. ¿Y qué nos da el cuerpo y la sangre de Cristo? Nos da vida eterna. Jesús decía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando uno come su cuerpo y su sangre, tiene uno ya vida eterna, ya. Entonces, Por eso cuando uno muere, ya no muere, sino pasa de este mundo a otro mundo con Jesús. Se va uno con Jesús. En cambio, el que no come su cuerpo y su sangre, no se va con Jesús. Puede ser que se vaya al purgatorio, no sé, porque también hay 3 lugares a donde ir. Actualmente son 3 lugares. En el Antiguo Testamento era otra cosa. Ahorita que como ya vino Jesús al mundo, nos podemos ir al purgatorio, al cielo o al infierno. ¿Y el limbo? El limbo no, eso no es enseñanza de la iglesia. Eso es una enseñanza de los teólogos, que decían que los niños se iban al limbo, que no estaban bautizados, que no sé qué, pero eso no es una enseñanza oficial de la iglesia. También se dice que el limbo es, no sé. Como un mito. Sí, no, ¿qué es el limbo? Oye, ¿a dónde se van los niños? No sé. En lugar de decir limbo, no sé. Y el limbo es no sé. Así es. Pero no es enseñanza oficial de la iglesia. Eso. ¿Sí? Lo que es oficial es lo que les digo: infierno, purgatorio y cielo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. No porque lo diga la iglesia. Todo lo que dice la iglesia está en la Biblia. ¿Y la Biblia de dónde creen que salió?
de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia católica hizo la Biblia, no las iglesias protestantes. Ese tema lo vamos a ver después. Así como estuvimos viendo hoy el de la misa, que yo creo que ya lo entendieron perfectamente. Entonces, ¿cuándo celebró la primera misa Jesús? ¿Cuándo se celebró la primera misa Jesús? ¿O cuándo se celebró la primera misa? ¿Quién la celebró? Así es, Jesús. Jesús celebró la primera misa y ordenó, les dio la orden que hicieran la misa los sacerdotes, sus apóstoles. Eso les ordenó. Así es que desde ese tiempo para acá se celebra la Santa Misa, no se ha dejado de celebrar nunca. Siempre ha repartido el cuerpo y la sangre de Cristo la Iglesia. ¿Qué es misa entonces? ¿Qué es la misa? Ajá. Qué bien, sí se lo saben ya todos. Ya se les pregunté. ¿Qué prometió Jesús a los que comen su cuerpo y su sangre? ¿Qué les pasa a las personas que se salen de la Iglesia Católica? No tienen derecho a la vida. Dejan de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que les da vida eterna. No les interesa recibir a Cristo en la comunión. Se salen de la iglesia, son engañados, no porque tengan culpa, los engañados. ¿Verdad? Y viven engañados. Y engañan a otras personas, como dice Jesús, un ciego, si un ciego vio a otro ciego, van a caer los dos en el mismo hoyo. Eso es lo que sucede. Va un ciego y predica en una casa, y ese ciego se llevó a otro ciego y van a caer en un hoyo. Así es. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? ¿O todo quedó bien claro? ¿También, Damaris, quedó claro todo? Sí. Bien. Recuerda una cosa, cuando vayas a recibir la comunión, con mucha devoción recibe a Cristo. Pues, yo cuando hice mi primera comunión me acuerdo. Yo le ofrecí mi vida a Dios cuando tenía como 11 años. Y me acuerdo cuando le dije, me acuerdo muy bien que le dije, Señor, yo quiero ofrecer mi vida a ti. Aquí está. Aunque después me hice vago, pero después otra vez regresé. Me la pasó un tiempo medio de vagancia ahí, pero bueno, gracias a Dios, que Dios nos perdona, y pues por eso Dios dejó el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, porque sabe que nosotros somos débiles y que a veces por mucho que luchemos, caemos. Eso es algo bueno que Dios nos dejó. Si no, se imaginan, caigo y ya me perdí, ¿no? Es lo bueno. Es lo bueno. Entonces, voy a quitarle pedazos a este video para que no salgan ciertas cosas ahí. Entonces, ¿no hay alguna pregunta? Bien. Nomás la última cosa, cuando ya sabe qué decirle, usted cuando va a confesar ahí, he dicho, ¿qué va a decir el padre? ¿No? Ok. Cuando te vayas a confesar, el padre te dice, a veces dice y a veces no dice. Dice así, Ave María Purísima. Así dice el padre. Y tú contestas, apúntale para que no se te olvide. Sin pecado. Sin pecado original concebido. Esa es la contestación. Entonces se la sabía, ¿no? Yo sí, pero Okay. Eso es lo que hay que contestar. Y te aconsejo una cosa, que para que digas los pecados lo apuntes, pero si no quieres apuntarlo así, ponlo en clave. Ponlo en clave así, porque no se te olvide. A la hora de ir a cruzar, quieres que apunte ahí. ¿Cómo que tengo que decir mis pecados? ¿Cómo? Mis pecados. Sí, por eso. que me gritan. Esa es la confesión. Esa es la confesión. Y si quieres saber cuáles son los pecados, ves los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos ahí están en el internet. Ponle Iglesia Católica 10 mandamientos y te sale. ¿Sí? Entonces, si yo leo los mandamientos, es pecado, ¿no? Si ya lo violaste, tienes que decirle al padre para decirle. Así es. O sea que ahí están los 10 mandamientos dichos, ¿no? Y también en Gálatas 5, Gálatas 5, son los 10 mandamientos. Ahorita acá. Aquí está. La carta a los Gálatas, capítulo 5,
versículo del 13, del 13 al 26. La Apúntale. verdadera libertad. Apúntale ahí, si quieres, para que no se te olvide. Es Gálatas, capítulo 5, del versículo del 13 al 26. Sí, ahí dice, hay que cómo se camina según el Espíritu. Entonces, eso sirve para ver cómo está uno, cómo, qué fallas tiene uno. Así es. Y también, como dijo tu mamá, ¿verdad? Gálatas Que a veces 6, no le obedeces a tu mamá. Gálatas 5, ¿qué más? Del 13 al ¿Del 13 al qué? ¿Qué me pasó el número? ¿Del 13 al qué? 43, ¿no? Es hasta que se termina el capítulo ese. Del 24 al 24. 26. Gálatas 5, del 13 al 26. Sí. Ahí se revisa uno cómo anda. Y los 10 mandamientos, ahí está. Cuando vamos a la oración, les voy a dar el tema que voy a tratar la próxima semana. Vamos a ver. Entonces, yo quisiera preguntarles qué tema quieren que les dé. Mire, tengo varios temas aquí. Hay un tema que se llama el amor, otro tema que se llama la paz. La paz. Y el tema que les digo también que les recomiendo es el de la Biblia, de dónde nació la Biblia, cómo vino, todo eso, ¿no? El otro tema también que les voy a dar es la confesión. Mejor les doy la confesión, ¿verdad? No sé si quieren el otro. ¿Cuál quieren? La confesión. Pues está bien. Mañana vamos a venir. Primeramente Dios. Vamos a ver dónde está este tema. ¿Qué número es? Trabajos escritos. Temas. A ver. Dice aquí la confesión. Pues es el 2. Bueno, está cerquita. Aquí está la confesión. ¿El de la misa ya tiene el tema este? Ya. ¿Sí? ¿Y lo tiene el de la misa, verdad? Sí. ¿También de ella? Sí. Bueno. Nuestra última oración. Señor Jesús, le damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos concedido estar este momento aquí, escuchando tu palabra. Gracias, Jesús, por que viniste al mundo, sufriste por nosotros y nos dejaste, te quedaste en tu iglesia, en la Eucaristía, te quedaste para que nosotros te comamos y así tengamos vida eterna. Aumenta nuestra fe, queremos creer más en ti, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos vemos primeramente Dios. Les recomiendo que se compren su Biblia. Es una así más o menos. Letra grande, para que no batalle. Sí tengo, pero la voy a buscar. Bueno. Porque para que cuando la Biblia de Dios, ya sabía. No se la voy a comprar para la madrina. Y la regla creo. También, sí. Le recomiendo que le digan que le compren una grande, o a menos que ustedes tienen una chiquita.
Sí, lo voy a decir. Sí, con una mano. Muy bien, gracias.